Bienvenidos a esta sesión de capacitación de English for Aircraft. Hoy vamos a profundizar en dos de los pilares fundamentales del inglés técnico aeronáutico, los módulos P y Q, que se centran en la voz pasiva y la descripción de procesos. Muchos se preguntarán por qué dedicar tanto tiempo a la gramática en un entorno tan práctico como el hangar o la cabina. La respuesta es sencilla. En aviación, la precisión lo es todo. La forma en que describimos una tarea de mantenimiento o el funcionamiento de un sistema puede ser la diferencia entre una operación segura y un malentendido crítico. Esto lo repetimos en todas nuestras sesiones. Hoy aprenderemos no solo a transformar oraciones, sino a entender la lógica detrás de los manuales que leemos a diario. Vamos a empezar con el módulo P. ¿Por qué insistimos tanto en la voz pasiva en aviación? En el inglés general nos enseñan que la voz activa es más directa, pero en nuestro campo el enfoque cambia. En aviación, el proceso y el resultado son mucho más importantes que quien realiza la acción. Fíjense en el ejemplo de la pantalla. Si decimos, the fuel flow controls the rotor, estamos dándole el protagonismo al flujo de combustible. Pero si decimos, the rotor is controlled by fuel flow, el énfasis recae en el componente principal, el rotor. Al leer manuales de mantenimiento, Aircraft Maintenance Manuals o manuales de sistemas, verán que casi todo está en pasiva porque lo que nos interesa es el estado del avión y sus componentes, no necesariamente el ingeniero o el piloto que opera el mando. Entramos de lleno al módulo P. Aquí vamos a trabajar la habilidad de transformar oraciones de activa a pasiva y viceversa. Esta es una destreza crítica para redactar informes de discrepancias, los logbooks, o para entender boletines de servicio. La transformación técnica no es solo un ejercicio gramatical, es un ejercicio de perspectiva. A lo largo de este módulo veremos cómo los objetos de un sistema pasan a ser el sujeto de nuestra atención. Vamos a analizar la estructura necesaria para que esta comunicación sea clara, estandarizada y sobre todo profesional. Recuerden que el lenguaje técnico busca eliminar la ambigüedad y la voz pasiva es nuestra mejor herramienta para lograr esa objetividad. Analicemos la diferencia conceptual. En la voz activa, el foco está en quién hace la acción. Ejemplo, the pilot rotates the wheel. Es una frase clara, pero pone al piloto como protagonista. En cambio, en la voz pasiva, el foco se traslada a la acción o al objeto. The wheel is rotated by the pilot. Aquí lo primero que visualizamos es la rueda moviéndose. En la mayoría de los reportes técnicos, incluso omitiremos al piloto diciendo simplemente the wheel is rotated. ¿Por qué? Porque en un entorno de mantenimiento lo que importa es que la rueda giró, independientemente de quién movió el mando en la cabina. Es este cambio de sujeto el que define toda la literatura técnica aeronáutica. Veamos un ejemplo aplicado a motores. En activa decimos the fuel flow controls the acceleration. Es una descripción funcional de causa. Pero si lo transformamos a pasiva, diría así, the acceleration is controlled by the fuel flow. Estamos describiendo el comportamiento del motor desde el punto de vista del rendimiento. Noten cómo the acceleration pasa al principio de la frase. En un manual de diagnóstico de fallas es mucho más probable
encontrar la segunda versión porque el técnico está monitoreando la aceleración y quiere saber qué factor la rige. La estructura es sujeto, la aceleración, más verbo be, en este caso is, más el participio, control. Es una fórmula que se repetirá constantemente. Para no equivocarnos nunca, sigamos estas tres reglas de oro. La fórmula es objeto más be más participio pasado. Primero, el objeto de la oración activa se convierte en nuestro nuevo sujeto. Segundo, el verbo auxiliar be debe estar en el tiempo correcto. Si la acción es en presente, usamos is o are. Si es una obligación, usamos must be. Y tercero, el verbo principal siempre debe ir en participio pasado. No usen el infinitivo ni el gerundio aquí. Es control, inspected, connected. Si dominan estas tres piezas del rompecabezas, podrán entender cualquier instrucción técnica, por compleja que parezca la oración. Llevemos las reglas a la práctica con un sistema eléctrico. La oración activa sería a wire connects the unit to ground. Un cable conecta la unidad a tierra. Al pasarla a pasiva, identificamos que the unit es lo que nos importa. Entonces, the unit is connected to ground. Noten algo importante. En la versión pasiva puse by a wire, entre paréntesis. En inglés técnico, si el agente es obvio o irrelevante, porque sabemos que es un cable, porque es un sistema eléctrico, entonces se omite. Esto hace que la comunicación sea más rápida y eficiente. Lo fundamental es saber que la unidad está conectada. Este ejemplo es muy común en las tareas de inspección diaria. En activa, the engineer must inspect the air intakes. El ingeniero debe inspeccionar las tomas de aire. Sin embargo, en una job card o tarjeta de trabajo, nunca verán la frase así, la verán en pasiva. Air intakes must be inspected for damage. Aquí omitimos totalmente a the engineer porque el manual ya está escrito para el ingeniero. Al eliminar al sujeto, la orden se vuelve universal y el foco se queda en la seguridad del componente, la toma de aire y la búsqueda de daños. Fíjense en el uso de must be, que indica una obligación mandatoria, valga la expresión. La voz pasiva también sirve para describir cómo interactúan los sistemas automáticamente, sin intervención humana directa. Por ejemplo, voltage and frequency are monitored by a device. Aquí el agente, un dispositivo, es importante, pero sigue estando al final. Otro ejemplo, the weather image may be displayed on the ND. Usamos maybe para indicar una posibilidad, possibility o una opción del sistema. Y finalmente, the servos are powered by 3 hydraulic systems. Esta es una frase de arquitectura de sistemas clásica. Nos dice de dónde viene la potencia, la fuente, pero centrando la atención en el componente que recibe la energía, los servos. 3 ejemplos claros de cómo la pasiva estructura el conocimiento de sistemas. Terminamos el módulo P con las alarmas. Es vital entender qué activa a qué. The takeoff warning horn is activated by the EPR. Si hay un problema con la relación de presión del motor durante el despegue, suena la alarma, suena la bocina. La pasiva nos permite identificar primero la alarma, lo que oímos, y luego la causa. Lo mismo ocurre con smoke is detected by
An optical sensor. En una situación de emergencia, lo primero que el piloto o el técnico ve en el panel es smoke. La explicación técnica de que fue detectado por un sensor óptico es secundaria, por eso va al final. La pasiva prioriza la información de emergencia. Pasamos ahora al módulo Q. Si el módulo P trataba sobre quién hace la acción, el módulo Q trata sobre cómo se conectan esas acciones en el tiempo y en el espacio. En aviación, nada ocurre de forma aislada. Un movimiento de una palanca causa un flujo hidráulico, que a su vez causa el movimiento de un actuador, lo que resulta en la extensión de un componente. Aprender a describir esta cadena de eventos es lo que llamamos flujo de causa, efecto y secuencia. En este módulo aprenderemos los conectores lógicos que pegan todas las piezas de la voz pasiva que acabamos de estudiar. Cuando hablamos de causa y efecto, estamos describiendo la lógica del diseño del avión. No es solo decir qué pasó, sino por qué pasó y qué provocó después. Para un técnico, entender este flujo es la base del troubleshooting o cazafallas. Si un efecto no ocurre, debemos retroceder en la cadena de causas. En las siguientes diapositivas veremos las palabras exactas que el inglés técnico utiliza para conectar estas ideas sin usar frases largas o complicadas. La palabra aquí es la economía del lenguaje, decir lo máximo con la menor cantidad de palabras posible. Estos son los 3 conectores que deben memorizar hoy, porque aparecen en todos los diagramas lógicos. Resulting in va seguido de un gerundio, ing, o un sustantivo. Significa dando como resultado. Segundo tenemos a thereby. Thereby significa así o de ese modo. Es muy elegante y preciso. También suele ir seguido de un gerundio. Y tercero tenemos thus. Thus es un sinónimo de en consecuencia o por lo tanto. Usar estas palabras evita que tengamos que escribir 2 o 3 oraciones separadas. Nos permiten unir la acción y su consecuencia en una sola línea, fluida y técnica. Apliquemos los conectores a un texto técnico real sobre un divisor de voltaje. The ground allows Sear 5 to be forward biased, resulting in a reduced voltage. Aquí vemos como una condición, el ground permite un estado forward bias y esto genera una consecuencia inmediata, reduced voltage. La siguiente frase dice, the reduced voltage does not allow conduction, thereby removing AC voltage. El uso de thereby nos explica el cómo se eliminó el voltaje AC. Es una secuencia lógica impecable. Si intentamos traducir esto literalmente al español, a veces suena forzado, pero en inglés es la forma, inglés técnico específicamente, es la forma más profesional de describir el funcionamiento de un circuito. Un punto que suele confundir a los estudiantes es el uso de las palabras terminadas en ing. En el módulo Q vemos que tienen 3 funciones distintas en aviación. Uno, como calificador, landing gear. Aquí landing describe al objeto, no es una acción en este momento, es el nombre del sistema, landing gear. Segundo, como acción en progreso, current flowing, se refiere a la corriente que está fluyendo en ese instante a través de un cable. Y tercero, como consecuencia, es lo que acabamos de ver con neutralizing reactance. Aquí actúa como un conector de resultado. Es vital identificar cuál de estos 3 usos
Estamos leyendo para no malinterpretar el manual. Luego tenemos la expresión in turn, que es la joya de la corona para describir secuencias de eventos dependientes, lo que llamamos el efecto dominó. Imaginen una cadena de engranajes. Si el primero se mueve, el segundo se mueve, lo que a su vez mueve el tercero. En inglés, the decrease in current through Q22 results in the base voltage of Q221 rising, which in turn decreases the current through Q221. Es una reacción en cadena. Cuando vean in turn, prepárense para seguir una lógica de pasos sucesivos donde cada uno depende estrictamente del anterior. Para procesos físicos, como la extensión del tren de aterrizaje, usamos marcadores cronológicos claros: first, then, after y finally. Miren la secuencia en pantalla. First, la palanca se mueve a down. Then, las compuertas se abren. After, el tren se extiende. Finally, las compuertas se cierran. Esta estructura es la que encontrarán en los manuales de operación para tripulaciones. Es una lista de verificación mental que asegura que el proceso se complete de principio a fin sin saltarse ningún paso crítico de seguridad. Finalmente, para hablar de presión temporal, usamos as soon as y once. As soon as the lever is set to down, the sequence starts. Indica inmediatez absoluta. No hay retraso entre la acción y el inicio del proceso. Once the signal passes the logic circuit, it is amplified. Aquí once significa una vez que establece una condición necesaria. Primero debe pasar por el circuito lógico y solo después de que eso ocurra se amplifica. Estas palabras son los gatillos de los procesos aeronáuticos y entenderlas es fundamental para la lógica de sistemas. Finalmente, hagamos un breve repaso a lo que hemos cubierto hoy. En el módulo P vimos cómo la voz pasiva nos permite enfocarnos en los componentes y las acciones, eliminando a la gente cuando no es necesario. Aprendimos la fórmula objeto más be más participio pasado. En el módulo Q aprendimos a conectar esas acciones usando conectores de causa y efecto como resulting in, thereby y thus, y organizar el tiempo con first, then y once. Este conjunto de herramientas lingüísticas es lo que les va a permitir comunicarse con ingenieros, fabricantes de cualquier parte del mundo usando un estándar común. Llegamos hacia el final de nuestra sesión sobre los módulos P y Q. Hemos visto mucha teoría, es verdad, pero como todo en aviación, la clave está en la práctica constante. Los invito a que la próxima vez que abran un manual, intenten identificar estas estructuras. Busquen los verbos en pasiva y los conectores de consecuencia. ¿Tienen alguna pregunta sobre la transformación de oraciones o sobre el uso de los conectores de proceso? Este es el momento de aclarar cualquier duda técnica. Me la pueden dejar en comentarios privados. Gracias por su atención y por su compromiso con la excelencia en la comunicación técnica. Fin de la sesión. Muchas gracias.